Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Les habla el psicólogo José Luis Vilcanech Aquino, magíster en psicología educativa, especialista en convivencia escolar y resolución de conflictos, y el día de hoy estaremos hablando de un tema trascendental, que es el tema de violencia escolar, ¿cierto? Vamos a ver también las normas que favorecen una mejor convivencia escolar, y vamos a ver qué roles y responsabilidades tenemos nosotros como docentes, como psicólogos, dentro de la intervención a la violencia escolar. ¿Listo? Vamos a compartir las diapositivas para hablar un poco más sobre este trascendental tema. Muy bien, aquí vemos detallado todo lo que vamos a hablar el día de hoy, temas que vamos a ir desarrollando durante esta sesión. Antes vamos a observar este video referido a la violencia escolar. Esto es cosa de niños. Ya estás fastidiando otra vez este libro. ¿Dónde está mi mochila? No te la vamos a dar, John. Eres un bicho gratis. Pero si está pasando toda la vida. Cosas. De cada 3 estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes en todo el mundo. Los niños, niñas y jóvenes que sufren acoso escolar o ciberacoso presentan peores resultados educativos, ansiedad, depresión, soledad y baja autoestima, e incluso pueden llegar a plantearse el suicidio. El acoso escolar y el ciberacoso destruyen vidas y el futuro de las personas que lo sufren. No mires para otro lado, actúa. Muy bien, en este video hemos observado una situación de violencia escolar manifestada en el bullying, ¿no? El bullying es un claro ejemplo de violencia escolar y eso suele ocurrir con más frecuencia de lo que nosotros pensamos. Ocurre dentro del aula, ocurre dentro de la institución educativa, genera consecuencias y ciertamente daño emocional en aquellas personas que lo sufren. Se puede manifestar de diferentes formas, de diferentes maneras, incluso ahora también existe lo que es el ciberacoso o el ciberbullying. Todo esto lo iremos desarrollando en el día de hoy, en esta sesión, y sobre todo tomando conciencia que no debemos permitir que ningún niño y adolescente pase por ese tipo de situaciones, que ante la menor situación de violencia que pueda surgir tenemos que denunciar, ¿cierto? Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra responsabilidad. Luego vamos a ir hablando sobre ese tema, lo principal, lo primordial es la convivencia escolar y vamos a partir de ahí como eje para ir desarrollando los siguientes temas. La convivencia escolar es el conjunto de relaciones, normas, valores y prácticas que regulan la interacción entre los miembros de una comunidad educativa, ¿cierto? ¿Quiénes forman parte de la comunidad educativa? Los estudiantes, los docentes, los directivos y las familias, promoviendo un clima basado en el respeto, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos. ¿Cuáles son los objetivos principales? Fomentar el respeto mutuo, la tolerancia, prevenir situaciones de violencia y acoso escolar, promover la participación democrática, recordar que los niños y adolescentes tienen derecho a emitir su opinión, a emitir sus ideas y que las demás personas tienen que respetarlas, por lo cual nosotros tenemos que promover que exista tolerancia dentro del aula. Recordemos que el respeto no se exige, el respeto se va enseñando con acciones, con hechos, ¿cierto? Y esto va a asegurar que exista pues un buen desarrollo
emocional, social por parte del niño, del adolescente, garantizando un ambiente seguro y protegido de cualquier indicio de violencia escolar, de cualquier hecho de violencia escolar. ¿Cuáles son los enfoques clave? El enfoque preventivo, desarrollo de normas claras y cultura de paz. Nosotros siempre debemos enfocarnos en la formación de valores, competencias socioemocionales, enseñar a los niños técnicas de resolución de conflictos, utilizando el diálogo y protegiendo siempre la integridad del niño y del adolescente. Sus derechos son importantes, no pueden ser vulnerados por ninguna persona por ningún motivo. Importancia de la convivencia escolar. Una convivencia positiva favorece el aprendizaje, fortalece las relaciones interpersonales y previene situaciones de violencia, acoso escolar y discriminación. Asimismo, contribuye, asimismo, contribuye a la formación de ciudadanos responsables, capaces de resolver conflictos de manera pacífica y de respetar los derechos de los demás. En el sistema educativo peruano, la convivencia escolar es considerada una responsabilidad compartida entre estudiantes, docentes, directivos y familias, y se vincula directamente con la formación en valores. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros, como docentes, psicólogos, personal directivo, personal administrativo, tenemos una gran responsabilidad en la convivencia escolar. Que cualquier hecho de violencia que ocurra dentro del aula, dentro de la institución educativa, nosotros tenemos que hacernos responsables de poder reportarlo, ¿cierto? ¿Existen algunas leyes que promueven la convivencia sin violencia en la institución educativa? Sí. Está la ley número 29719, que es la norma principal que establece los mecanismos para prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia escolar y el acoso. Esta ley obliga a las instituciones educativas a proteger a los estudiantes, promover relaciones respetuosas y aplicar medidas educativas frente a casos de violencia. Están las normas del Ministerio de Educación, como el Decreto Supremo número 004 del año 2018 de Minedu, que establece los lineamientos para la gestión de convivencia escolar, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Está la resolución viceministerial número 05 de 2021, que aprueba una estrategia para fortalecer la gestión de la convivencia escolar y la atención de la violencia en las instancias educativas descentralizadas. También hay protocolos actualizados. En el año pasado se aprobó la resolución ministerial número 383-2025-Minedu, que actualiza y mejora los protocolos para la atención de violencia escolar, incluyendo bullying, ciberbullying y situaciones de riesgo. Todo esto es considerado el marco normativo de la convivencia escolar en el Perú. También está el plan de convivencia democrática, en donde cada institución educativa debe contar con este plan que recoge acciones concretas para promover un clima de respeto y prevención de la violencia. El libro de registro de incidencia, donde los colegios deben llevar un registro de todos los incidentes de violencia escolar y las medidas tomadas. Y el portal CCB, que es una plataforma del Ministerio de Educación del Perú, el cual iremos también desarrollando, hablando sobre esta plataforma posteriormente. ¿Qué normas protegen al estudiante adicionalmente? Está la Ley General de Educación, donde establece principios de respeto, inclusión y no discriminación que deben cumplirse en todo el sistema educativo. Está la norma de protección de derechos de niños y adolescentes, que protegen integralmente a los estudiantes como grupo vulnerable. En este cuadro, resumen, destaco las principales leyes y un ejemplo breve de cada una de estas leyes. La resolución ministerial número 383-2025 del Minedu es una norma emitida por el Ministerio de Educación del Perú. Se emitió el 29 de agosto de 2025, cuyo objetivo principal fue actualizar el anexo 3, protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Los principales aportes son actualizar el contenido del anexo 3, consistente en protocolos para la atención de la violencia escolar contra niñas, niños y adolescentes para mejorar la forma en que las instituciones educativas abordan, registran y atienden estos casos de violencia en el entorno escolar.
Estos casos de violencia escolar deben estar registrados en el portal CICB, ¿cierto? Entonces, esos son los principales reportes, ¿no? Los principales aportes, un breve resumen sobre estos aportes. La relación con la ley número 29719, la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. La resolución ministerial 383 se aplica en el marco de esta ley, desarrollando protocolos concretos para la implementación operativa de sus obligaciones. La ley exige, por ejemplo, que cada colegio tenga procedimientos para prevenir y atender la violencia, lo cual se concreta en los protocolos técnicos que actualiza la resolución ministerial 383. De estos protocolos estaremos hablando posteriormente. Los protocolos incluyen obligaciones que reflejan directamente lo que la ley 29.719 demandaba, como el registro de incidencia, la intervención institucional y las responsabilidades de los equipos educativos. Relación con el Código de los Niños y Adolescentes, la ley número 27337. Los protocolos de atención de violencia escolar deben observar los principios del código, especialmente el interés superior del niño, la protección integral, la prevención de la revictimización y la coordinación con las autoridades especializadas. Nosotros siempre tenemos que preocuparnos por el bienestar emocional de los estudiantes porque sus derechos se respeten y no se vulneren de ninguna manera. Ahora vamos a hablar sobre la violencia escolar, ¿cierto? La violencia escolar, según la UNESCO, incluye comportamientos que dañan la integridad física, emocional o social de los miembros de la comunidad educativa. Se puede manifestar de diferentes formas, como la violencia física, golpes, empujones, patadas, daño a pertenencias, la violencia psicológica o emocional, que consiste en insultos, amenazas, humillaciones, exclusión social. Todo aquello que impida que un estudiante socialice, se reúna con otros compañeros de su misma edad o participe en actividades de la institución educativa. Acoso escolar, conducta repetitiva e intencional de intimidación entre estudiantes. Recuerden que esto suele ser muy frecuente entre niños y adolescentes. El ciberacoso, que es una forma de agredir a un niño o un adolescente, pero utilizando los medios digitales, ¿no? Te creas una cuenta falsa, empiezas a comentar, ¿no? De forma negativa el perfil de la víctima, a compartir información confidencial de la víctima, con quién vive, dónde vive, etcétera. Cualquiera de estos hechos se consideran como ciberacoso. Violencia sexual, comentarios, tocamientos indebidos o insinuaciones no consentidas. Violencia entre el docente y el estudiante o entre adultos, ¿cierto? Todos estos hechos son considerados como violencia escolar. ¿Cuáles son las principales causas? Problemas familiares o violencia intrafamiliar, niños que provienen de hogares violentos, niños que provienen de hogares donde los padres tienen antecedentes de violencia o de consumo de sustancias tóxicas para ellos. Entonces, ambientes donde el niño no se siente seguro, en donde el niño corre riesgo de ser abusado sexualmente, etcétera. Déficit o problemas en habilidades socioemocionales, dificultades para controlar nuestras emociones, dificultades para expresar asertivamente nuestras emociones, dificultades en nuestra autoestima baja en los niños y adolescentes, falta de normas claras y supervisión por parte del docente, por parte de los padres, normas de convivencia no establecidas desde el primer día de clases, ausencia de estas normas dentro del hogar por parte de los padres, nula corrección por parte de los padres ante cualquier hecho o ante cualquier conducta disruptiva por parte de sus hijos. Cultura de tolerancia a la agresión. Debemos evitar normalizar la violencia. Eso es lo que debemos evitar. Uso inadecuado de redes sociales, sobre todo los niños y adolescentes que están bastante expuestos a situaciones que pueden ocurrir en estas redes sociales. Las consecuencias, bajo rendimiento académico, el niño empieza a faltar a clases,
el niño empieza a tener dificultades de aprendizaje, dificultades para asistir puntualmente a clases, eventualmente abandona el colegio, deja de estudiar, empieza a aislarse de sus demás compañeros, a desarrollar problemas de conducta, etcétera. ¿Qué hacemos para prevenir esos casos de violencia escolar? Existen tres niveles de prevención. La primera es la prevención primaria. Está dirigida a todos los estudiantes, a toda la población educativa, ¿cierto? Para fortalecer las habilidades socioemocionales del niño y del adolescente, establecer normas claras de convivencia desde el primer día de clases, tutoría y orientación permanente por parte del docente tutor, por parte del psicólogo, de la psicóloga del colegio, campañas contra el ciberbullying y el bullying escolar. Tenemos que ser participativos, tenemos que hacer talleres para promover el respeto, los valores que son esenciales para una mejor convivencia escolar. Prevención secundaria lo realizamos con aquellos casos determinados, estudiantes que se encuentren en riesgo. Detectamos de forma temprana estos casos, entrevistamos tanto a los niños como a los padres de familia, realizamos una intervención educativa en niños, en los adolescentes, también en los padres de familia, actuamos como mediadores escolares. Podemos brindar pautas para que los padres mejoren su crianza en casa también. Y la prevención terciaria, se realiza cuando ya el acto de violencia ya ocurrió. Activamos los protocolos de atención, acompañamiento psicológico, brindamos soporte emocional a la víctima, a la persona que ha sido agredida, ¿cierto? Hacemos un seguimiento y un monitoreo. Las estrategias institucionales, elaboración del plan de convivencia escolar, implementación del libro de registro de incidencias, en donde cualquier hecho violento que haya ocurrido dentro del aula se tiene que registrar. Nosotros no podemos normalizar, no podemos minimizar los hechos de violencia, todo hecho de violencia tiene que ser reportado y eso se realiza en la plataforma CICB. Nosotros capacitamos a los docentes en disciplina positiva y participamos, trabajamos activamente con los padres de familia. El psicólogo, el tutor, en este caso, evalúa el clima escolar, identifica factores de riesgo, aquellos factores que puedan incitar a que un estudiante desarrolle una conducta disruptiva, aplicamos instrumentos de evaluación, diseñamos talleres preventivos y acompañamos en procesos, acompañamos psicológicamente a la víctima. Factores que van a evitar la violencia escolar, la comunicación asertiva, la empatía, que debe ser enseñado por los padres hacia sus hijos desde que son pequeños, la comunicación asertiva que es primordial y que denota una buena autoestima en una persona, el sentido de pertenencia, muchos niños y adolescentes por querer pertenecer a un grupo de pares, a un grupo determinado de amigos, son capaces de cometer cualquier conducta disruptiva, entonces tenemos que conversar, concientizarlos y sobre todo trabajar en su autoestima. Atención de casos de violencia escolar. El primer paso es la detección y comunicación del caso. Todo miembro de la comunidad educativa tiene la responsabilidad de comunicar los casos identificados, sea docente de aula, sea docente tutor, sea psicólogo, seas personal directivo, seas personal de apoyo, que apoye en la limpieza del colegio. Tu labor es comunicar, tu labor es manifestar a las autoridades pertinentes lo que tú has tenido conocimiento, lo que tú has observado. Luego se hace un registro en el sistema CCB, que es una plataforma del Ministerio de Educación, el cual nos permite reportar, monitorear y dar seguimiento a estas situaciones de violencia. Tenemos que asegurar que exista transparencia y exista un seguimiento, pues, de este caso reportado. Activamos el protocolo de atención, los cuales también lo vamos a observar después. Estos protocolos han sido actualizados y obviamente para asegurar una mejor atención en estos casos de violencia escolar. Y se debe activar inmediatamente inmediatamente haya sido denunciado este caso en la plataforma CICB. También tenemos la capacidad de derivar los casos a instancias especializadas solo cuando la situación así lo requiera para ser atendidos por servicios de salud, apoyo psicológico o autoridades
competentes. Incluso si tú como psicólogo, como docente, tutor, te has enterado de que tu estudiante ha sufrido un acto de violencia familiar, un acto de abuso sexual, tienes que reportarlo sí o sí inmediatamente a las autoridades pertinentes. Vamos a ver los protocolos de violencia escolar entre estudiantes. El protocolo 1, que es violencia física o psicológica. Ejemplo, un estudiante empuja, golpea o amenaza verbalmente a otro en el patio escolar. Debemos actuar deteniendo inmediatamente el acto, registrando el hecho en el portal si se ve, brindar medidas de protección a la víctima, informando a los padres, tutores y coordinando también con ellos. Nosotros cumplimos con esas acciones inmediatamente ocurra este hecho de violencia física o psicológica. También está el protocolo 2, que es acoso escolar, en casos de bullying y ciberbullying. Un estudiante repite burlas, apodos ofensivos o exclusión a otro, tanto presencialmente como a través de las redes sociales. Nosotros podemos intervenir, identificarnos si se trata de bullying o ciberbullying. Implementamos un plan de apoyo al estudiante e imponemos medidas educativas y correctivas según sea el caso. Protocolo 3, violencia con uso de armas. Ejemplo, un estudiante lleva un objeto contundente o un cuchillo a la institución educativa y amenaza a otros. Nosotros tenemos que, en primer lugar, notificar a la Policía Nacional del Perú. Nosotros no podemos intervenir eh, sin tener el resguardo policial pertinente. ¿Cierto? Recuerden que hay niños, adolescentes que se pueden ver afectados, que pueden ser víctimas directas de un agresor en potencia. Y obviamente tenemos que registrar el incidente en la plataforma CICEBE y contar con las debidas evidencias para poder registrar este incidente. El protocolo 4, violencia sexual entre estudiantes. Ejemplo de caso, tocar de forma inapropiada o implicar actos de connotación sexual a otro estudiante. ¿Cuáles son las acciones previstas? Separar inmediatamente a los involucrados, garantizar atención especializada a la víctima, tanto psicológica como médica. Recordemos que si el niño se ha caído de las escaleras, si el niño ha sido agredido o ha recibido un golpe fuerte en la cabeza o algún lugar que pueda comprometer su bienestar físico, tenemos que reportar el caso sí o sí a la familia, llamar a los padres de familia. Un golpe fuerte en la cabeza puede causar un desmayo, incluso puede causar que el niño vaya perdiendo ciertas facultades cognitivas o vaya teniendo ciertas dificultades para prestar atención, diferentes problemas médicos que pueden ocurrir debido a eso. Entonces tengo que informar inmediatamente, notificar a los padres y derivar el caso a las instancias legales si así se requiere. En los protocolos de violencia del personal de la institución educativa hacia estudiantes, tenemos el protocolo 5, que es castigo físico y humillante. Ejemplo de caso, un docente aplica golpes o castigos que afectan la integridad física del estudiante. Recuerden siempre que nosotros como psicólogos, como docentes, tenemos que evitar la agresión. La violencia no corrige ningún tipo de conducta disruptiva. Al contrario, hace que esta conducta se incremente, hace que la violencia siga acrecentándose, pues. Entonces, nosotros sí podemos intervenir separando al docente, registrando el caso en la plataforma CICB. Debemos activar la medida de protección para el estudiante y derivar a los órganos disciplinarios y a otras instancias según sea la gravedad. Tú como docente recuerda que eres ejemplo a seguir para tus estudiantes. El hecho de que exista un niño o un adolescente con conducta disruptiva dentro de tu aula, ¿cierto? No justifica que actúes con violencia, que actúes agrediendo o castigando al estudiante. Recuerda que que existen otras formas o otros métodos para intervenir ante una situación o ante una conducta disruptiva. Si eres docente, tienes que capacitarte más, tienes que manejar tus emociones para no intervenir impulsivamente y puedas cometer un hecho del cual te puedas arrepentir tú posteriormente. Tienes que tener bastante precaución con ese tipo de casos, ¿cierto? Protocolo de violencia 6. Violencia sexual del personal de la institución educativa. Ejemplo, un miembro del personal
docente o administrativo comete tocamientos o acoso sexual a un estudiante. ¿Qué debes hacer? Separar de inmediato al presunto agresor de la institución educativa, notificar a la UGEL y autoridades competentes, incluida la Fiscalía, brindar atención psicosocial, brindar acompañamiento emocional urgente a la víctima y registrar y documentar el caso en CICE-B. Violencia contra estudiantes por familiares o personas del entorno. Ejemplo, un estudiante es agredido física o psicológicamente por un familiar y las señales se evidencian en la institución educativa. El niño fue agredido, fue violentado en casa, pero las conductas disruptivas se empezaron a desarrollar también en el colegio. Su conducta empezó a cambiar, su comportamiento empieza a mostrarse como una persona desafiante, empieza a mostrarse como una persona impulsiva, puede tener cambios en su conducta, conductas regresivas, ¿cierto? Entonces, eso puede evidenciar que sufre de maltrato o de violencia familiar. ¿Qué debemos hacer? Notificar a los servicios de protección de los menores, como la de MUNA, Centro de Emergencia Mujer. Coordinar con tutores y la familia para la protección del estudiante, registrar el caso en la plataforma CICE-B. Aclaraciones importantes. Todos estos protocolos deben registrarse obligatoriamente en el portal CICB para el seguimiento respectivo. Se debe aplicar independientemente si la violencia ocurra dentro o fuera de la institución educativa. Si esto afecta la vida educativa y el bienestar del estudiante, se tiene que reportar sí o sí, ya sea que ocurrió dentro del aula, afuera del colegio o dentro del hogar, se tiene que reportar sí o sí. Incluyen acciones inmediatas de protección, entre ellas separación del estudiante del lugar donde se encuentra en riesgo, apoyo, soporte emocional y coordinación con familiares y autoridades. Ahora vamos a hablar sobre el sistema especializado CICB. Vamos a conocer más sobre esta plataforma educativa. ¿Cuál es su finalidad? Obviamente, su finalidad es detectar oportunamente casos de violencia escolar. Es una plataforma virtual implementada por el Ministerio de Educación del Perú. Nos va a permitir reportar, registrar, garantizar la atención inmediata y seguimiento de estos casos de violencia escolar. Nos va a permitir proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Obviamente, todo hecho de violencia que ha sido reportado va a recibir también un seguimiento. ¿Qué tipo de violencia se puede reportar? La violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, entre otros tipos de violencia que existen. ¿Cuál es el proceso de reporte en el CICB? Detección del hecho. El proceso se inicia cuando un estudiante comunica una situación de violencia, el docente, el tutor, directivo o personal de la institución educativa observa o toma conocimiento del hecho y tiene que informarlo y reportarlo también a la familia. Luego se comunica inmediatamente a la dirección, el docente tutor o personal que detecta el hecho informa de inmediato al director o la directora. Se garantiza la protección y contención emocional del estudiante afectado y se evita la exposición pública y la revictimización. Lo peor que podemos hacer es compartir o dar o informar sobre los hechos que hemos obtenido dentro de la entrevista psicológica. Por ética eso no nos compete a nosotros. Nosotros tenemos que guardar confidencialidad de la información obtenida. Clasificación del caso. La dirección tiene que determinar si se trata de violencia entre estudiantes, violencia del personal hacia estudiantes, violencia sexual, violencia psicológica o física o casos con presunta comisión del delito. El registro se tiene que realizar por parte del director o un responsable designado. Debe ser oportuno dentro de las primeras 24 horas de conocido el hecho. Debe ser veraz y completo. Debe contener toda aquella información que fue obtenida en la entrevista psicológica. Si nosotros como psicólogos hemos sido los primeros en ser informados sobre este hecho de violencia, debemos reportarlo. Eventualmente nosotros también nos van a citar para brindar nuestro testimonio. Como profesionales tenemos que acudir, tenemos que brindar nuestro testimonio porque esto va a ser en favor del bienestar emocional del estudiante. Y así vamos a asegurar que exista una sanción para el agresor. ¿Cierto? Muy bien. Aplicación de medidas de protección. Se adoptan medidas inmediatas de protección para el estudiante afectado, se brinda orientación y acompañamiento emocional
y se evitan acciones que pongan en riesgo a la víctima. Hacemos una atención, un seguimiento del caso. La institución educativa implementa medidas educativas y restaurativas según corresponda. Vamos a observar después qué medidas educativas y restaurativas se emplean en ese tipo de situaciones, de hechos de violencia. Se deben registrar todas esas acciones adoptadas y los avances, y esto se va a realizar en la plataforma CICEBE. ¿Cuándo derivamos a instancias externas? Cuando el caso así lo requiera, ¿cierto? Y debemos coordinar con Servicio de Salud, con la DEMUNA, con el Centro de Emergencia de Mujer, Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía. En caso de violencia sexual o delitos de violencia sexual, la derivación es inmediata y obligatoria. ¿Te enteraste de que tu estudiante sufrió abuso sexual cuando era niño y te acaba de comunicar, te acaba de informar? Repórtalo inmediatamente, ¿cierto? El reporte oportuno hace que los protocolos se activen oportunamente también. El cierre del caso se realiza cuando se han implementado todas las medidas necesarias, se ha garantizado la protección del estudiante y se ha realizado el seguimiento correspondiente. El reporte oportuno es importante, ¿por qué? Porque permite una intervención inmediata, garantiza la protección de los estudiantes, evitando la revictimización y fortaleciendo la acción del Estado frente a la violencia escolar. Si existen hechos de violencia dentro de tu colegio, dentro del aula y no los has reportado, te puedes convertir en cómplice, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que siempre comunicar aquellas situaciones de violencia que nosotros tenemos conocimiento. Roles y responsabilidades de los agentes educativos. El director tiene sus propios roles y sus propias responsabilidades. Aparte de liderar la implementación de la norma de convivencia escolar, tiene que garantizar la aplicación de los protocolos frente a situaciones de violencia. Tiene que supervisar el correcto registro y seguimiento de los casos en CICB. Tiene que promover un clima escolar seguro, inclusivo y respetuoso. Tiene que coordinar con diferentes instituciones externas cuando el caso así lo requiere y tiene que velar por la confidencialidad y protección de los estudiantes involucrados. Si eres docente, docente tutor, tus roles, tus responsabilidades son las de prevenir situaciones de violencia mediante la orientación y el acompañamiento constante. Tienes que detectar señales de riesgo o conflicto, tienes que comunicarte oportunamente o comunicar oportunamente los hechos a la dirección y al equipo de convivencia, a realizar el acompañamiento emocional a los estudiantes y tienes que promover el diálogo, la reflexión y la resolución pacífica de conflictos. Como personal administrativo tienes una gran responsabilidad, tienes que colaborar en la vigilancia y detección de situaciones de riesgo, ¿cierto? Eres personal administrativo, pero eso no te hace exento a actuar o participar ante alguna situación de violencia que puede ocurrir dentro de la institución educativa. Informar de manera inmediata cualquier hecho observado, respetar la confidencialidad de los casos. No puedes divulgar, no puedes informar ni brindar información sensible del agresor, de la víctima, de ninguna situación que haya ocurrido dentro de la institución educativa. Como estudiante tienes responsabilidad de respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, respetar a tus compañeros, respetar a los docentes, respetar a todos en general. Tienes que cumplir la norma de convivencia, las normas de convivencia están ahí para cumplirse y si no las cumples vas a tener una sanción al respecto. Rechazar toda la forma de violencia, discriminación o acoso. Puedes informar al padre de familia, a tu papá, a tu mamá, a tu docente, si te encuentras en una situación de riesgo, si te encuentras en una situación incómoda, no te encuentras bien en tu hogar, te encuentras expuesto a alguna situación de riesgo, puedes comunicarlo también. Las familias se comprometen a colaborar con la institución educativa en la formación integral de sus hijos, a participar en reuniones, escuelas de familia y actividades formativas. Pueden brindar acompañamiento emocional, orientación y tiene que haber una comunicación constante con docentes y tutores. Eres el padre de familia, trabajas, cumples con tus responsabilidades afectivas, pero también tienes que estar presente en las actividades educativas, comprometerte más con la educación de tus hijos.
Dentro de las medidas educativas y restaurativas, vamos a ver qué medidas podemos trabajar con el estudiante agresor, la concientización, la reflexión, sobre todo para que tome conciencia de su conducta, que existen consecuencias que él tiene que asumir con respecto a lo que ha realizado, a la situación de agresión que ha realizado, van a existir consecuencias. Se pueden aplicar técnicas de reestructuración cognitiva para identificar los pensamientos distorsionados, talleres de modificación conductual, de control de impulsos, para desarrollar la empatía y el compromiso conductual por escrito. Se compromete el estudiante, se compromete también los padres de este estudiante a mejorar la crianza en el hogar. Con la víctima, contención emocional, fortalecimiento de la autoestima, entrenamiento y habilidades sociales, y podemos elaborar un plan de intervención para mejorar sus habilidades socioemocionales. Con el grupo o con el aula, talleres de convivencia, normas de convivencia consensuadas, dinámicas sobre respeto y diversidad e informar también a los docentes o a los estudiantes sobre el ciberacoso. Con la familia, escuela para padres, orientación sobre disciplina positiva y compromiso de acompañamiento. Entre las principales medidas restaurativas tenemos mediación escolar supervisada, acuerdos restaurativos, entre otras. Estas medidas no se aplican cuando hay violencia sexual, cuando el hecho está denunciado y hay una investigación, no podemos hacer esto entre el agresor y la víctima. Cuando existe un riesgo grave o una amenaza, cuando hay un desequilibrio extremo de poder, ¿cierto? Se trata de un docente, se trata de una persona adulta que ejerce poder sobre la víctima o cuando la víctima no desea participar. El psicólogo en la violencia escolar interviene de la siguiente forma: para prevenir, diseñando e implementando programas de convivencia escolar, desarrollando talleres de habilidades socioemocionales para el desarrollo de la empatía, el autocontrol y la resolución de conflictos. Podemos capacitar a docentes en el manejo de aula y disciplina positiva. También fortalecemos factores protectores como la autoestima, la comunicación, etc. Evaluamos el clima escolar, identificamos factores de riesgo, aplicamos instrumentos psicológicos, etc. Rol de intervención con la víctima: contención emocional, fortalecimiento de la autoestima, entrenamiento en habilidades sociales. Con el agresor, identificación de pensamientos distorsionados a través de diferentes técnicas de reestructuración cognitiva, técnica de terapia cognitivo-conductual, entrenamiento en control de impulsos, desarrollo de empatía. Con la familia, orientación y psicoeducación, trabajo sobre estilo de crianza y seguimiento y compromiso parental. Nosotros tenemos que participar activamente como psicólogos en la mejora del bienestar emocional de los estudiantes y también de la convivencia dentro del aula y de la institución educativa. Rol dentro del marco normativo: el psicólogo actúa conforme a la ley número 29719 que le describimos anteriormente, el decreto supremo número 004 de 2018 en Minedu, y debemos activar protocolos, garantizar confidencialidad y priorizar el interés superior del estudiante. Nosotros como psicólogos nos basamos en la ética. Entonces, y la ética nos determina a nosotros que debemos mantenernos en una postura profesional ante ese tipo de hechos de violencia escolar, violencia familiar, de abuso sexual. Tenemos que mostrarnos como profesionales capacitados, empáticos y sobre todo que podemos brindar un buen acompañamiento emocional a la víctima y al agresor también. Debemos que asegurar que existe una buena convivencia dentro del aula y de la institución educativa. Integramos el comité de tutoría y convivencia, coordinamos con directivos, docentes y redes externas, también promovemos la cultura de paz y participación estudiantil. En conclusión, en síntesis, el psicólogo no solo atiende casos, sino que transformamos el clima escolar, fortalecemos la convivencia democrática y la prevención de la violencia. En la articulación vamos a ver que nosotros trabajamos de forma coordinada con otras instituciones para prevenir, detectar, intervenir y dar seguimiento a situaciones de violencia que afectan a niñas,
niños y adolescentes. Esto lo hacemos con el objetivo de garantizar la protección integral de derechos y evitar la revictimización. ¿Cuáles son las instituciones que suelen intervenir dentro de la escuela? Los docentes y tutores detectan, previenen y reportan situaciones de violencia, la dirección que aplica el reglamento escolar y coordina acciones, el psicólogo que brinda apoyo emocional y en seguimiento de los casos ya reportados anteriormente, el comité de convivencia que media conflictos y propone sanciones o medidas preventivas. También están aquellas instituciones de apoyo social y de salud, que están los servicios de salud mental, los centros de salud, hospitales, los trabajadores sociales que se encargan de evaluar el entorno familiar y social, sobre todo aquellos ambientes en donde existan ciertas conductas de riesgo para los niños y adolescentes. También intervienen instituciones legales y de protección como la Fiscalía o el Ministerio Público, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente para proteger los derechos de los menores de edad y los juzgados de familia o de menores para intervenir en casos graves o reiterativos. Interviene la policía solo cuando la situación lo requiera por seguridad. Otras instituciones que intervienen, las ONGs para la prevención del bullying y apoyo a víctimas, líneas de ayuda y orientación, con atención confidencial a estudiantes y familias, el Ministerio y Secretaría de Educación para supervisar y establecer protocolos. Recuerda que la intervención debe ser progresiva, debe priorizar la protección, el diálogo y la educación antes que las medidas punitivas. ¿Cierto? Antes que castigar o gritar a tus estudiantes, procura conversar con ellos, procura establecer un diálogo, una comunicación y establecer acuerdos para mejorar la convivencia dentro del aula o también dentro de la institución educativa. Dentro de esta articulación están las buenas prácticas, en donde cada profesional tiene una función que debe cumplir. ¿Cierto? Cada uno de nosotros tiene responsabilidades que tiene que cumplir, debe procurar cumplirlas con eficiencia, ¿cierto? Los protocolos se deben activar, se deben poner en práctica, ¿no es cierto? Siempre basándonos en la ética. La comunicación tiene que ser de manera fluida, se tiene que utilizar los canales formales, la información compartida solo tiene que ser la necesaria y la más pertinente, y tenemos que registrar acuerdos y decisiones. Debemos priorizar el interés de los niños, niñas y adolescentes, debemos garantizar la confidencialidad y el consentimiento informado cuando corresponda. Recuerden que yo no puedo revelar la información más sensible de una víctima, eso por ética no lo puedo revelar. Tengo que evitar la revictimización, tengo que involucrar a los padres, a los tutores de manera respetuosa, involucrarlos en la participación, ¿no? De las diferentes actividades que se puede realizar durante el año escolar, ¿cierto? Tengo que informar con claridad a la familia los pasos del proceso y tengo que involucrarlos también. Tengo que conversar con ellos y tengo que evitar la culpabilización. No estoy para juzgar, no estoy para criticar, para cuestionar. Estoy aquí para brindar orientación en mejora del niño o del adolescente. Cuando trabajo con padres de familia, también converso con ellos y los oriento a que ellos tomen la mejor decisión para sus hijos. Muy bien, vamos a continuar. Intervenciones oportunas y permiten que exista una mejor respuesta ante el caso ocurrido. Esto evita la minimización del hecho de violencia, ¿cierto? Cualquier hecho de violencia debe ser tomado como tal, debe ser tomado con importancia. Trabajamos con otros profesionales como docentes, psicólogos, abogados. Tenemos que aprender a valorar la experticia de cada uno de estos profesionales en el área que le corresponde. Yo no puedo invadir el espacio profesional o desempeñar las funciones que no me corresponde. Eso está penado por ley también. Entonces, yo como psicólogo puedo pedir la asesoría de un colega que sea experto, que tenga más experiencia en ese tema. Puedo pedir la asesoría de un abogado, de un especialista, etcétera. Y tengo que aprender a valorar las diferentes opiniones o diferentes
puntos de vista que pueda dar cada uno de estos profesionales. Tengo que realizar un seguimiento, monitorear la evolución del caso, ajustar acciones según los resultados. Toda esta información tiene que estar registrada claramente, resguardar la información sensible, capacitar a los equipos en convivencia, violencia y articulación. Tengo que evaluar periódicamente estas prácticas y sobre todo preocuparme por el bienestar emocional del niño y del adolescente. Esto va a hacer que haya mejor atención de los casos, una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones de violencia, ¿cierto? Atención integral, educativa, psicológica, social y legal del hecho ocurrido. Trabajar en conjunto va a hacer que cada profesional asuma la responsabilidad o rol que le compete. Vamos a garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, evitar la revictimización, ¿cierto? Y esto va a asegurar un mejor trato en los casos de violencia escolar que puedan ser reportados. Muy bien, cualquier pregunta la pueden realizar en este momento. Si no, pues les agradezco mucho a todos por su atención. Ha sido todo un gusto para mí poder disertar, poder brindar esta información, hablar más sobre este tema y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.